En el siguiente vídeo veremos cómo crear un archivo SDF, Spatial Data File, con una topología asociada, que usaremos para crear un callejero de esta localidad. Lo primero que haremos será importar la geometría que usaremos desde un archivo shape con map import. El vídeo anterior explicaba cómo usar este comando. La geometría se genera con polilíneas cerradas. Esto supone un problema para crear la topología, ya que tendremos líneas superponiéndose unas sobre otras, lo cual nos generarán errores que debemos corregir modificando esta geometría. Para no perder los atributos que se han importado con las polilíneas cuando las modifiquemos, vamos a crear los centroides de las parcelas usando el comando crear centroides. Se crearán los centroides para cada una de las parcelas con la información que éstas poseyan. Y más adelante nos servirán para crear la topología. Como prueba intentaremos crear una topología con estos polígonos. Lógicamente nos dará un error y no se creará ninguna, pero nos ayudará a detectar los errores. Como vemos, la mayoría de ellos aparecen donde se superponen dos líneas de parcela. Para que una topología se genere correctamente, debemos tener en cuenta que en cada intersección se genera un nodo, y que entre nodo y nodo solo puede haber un link o enlace. Esto supone, por ejemplo, que en una intersección perpendicular entre dos líneas se generen necesariamente un nodo y tres enlaces. Cada enlace guardará la información de cuáles son sus nodos y qué polígonos tiene cada uno de sus lados, estableciéndose una relación entre nodos, enlaces y polígonos, característica y ventaja principal en un sistema de información geográfica. Debemos realizar por tanto una limpieza en el dibujo. Una de las herramientas más potente y útil de AutoCAD Civil es Drawing Cleanup. Con Drawing Cleanup podemos corregir fácilmente los errores comunes planos topográficos, resultantes de errores en la digitalización o escaneo, en el levantamiento de los puntos, etc. Y elimina detalles innecesarios de geometrías complejas. La limpieza se divide en 4 apartados que se deben configurar por separado. Una vez configurada la limpieza puede guardarse en un archivo para usar en otra ocasión. Primero especificaremos qué objetos serán incluidos en la búsqueda. Haremos la selección por capa. En el siguiente paso especificamos las acciones de limpieza que se llevarán a cabo. Consultando la ayuda de AutoCAD Civil encontraremos explicación detallada de cada una de ellas. Cada acción de limpieza puede tener sus propios parámetros y concatenarse con otras para crear limpiezas optimizadas para distintas tareas. En el siguiente paso especificaremos el método de limpieza. Aquí decidiremos qué hacer con los objetos modificados, pudiendo mantener los originales o crear nuevos objetos. En el último paso configuraremos los marcadores de error, que marcarán cada error detectado con un símbolo distinto. Para limpiar este dibujo usaremos una limpieza guardada. Esta tiene varias acciones de limpieza que unidas
resuelve los problemas en este tipo de planos de parcelas, en el que cada una de ellas es un polígono cerrado. Una opción muy interesante es ejecutar la limpieza en modo interactivo. De esta forma, podremos visualizar cada error detectado antes de decidir qué hacer con él. Una vez localizado en el plano, podremos corregirlo o ignorarlo, lo que nos permite mucho más control a la hora de realizar una limpieza. Solucionaremos todos los errores detectados presionando Fix All varias veces, hasta que se completen todas las acciones de limpieza programadas. Como resultado obtenemos una nueva geometría de las parcelas, muy similar a la anterior pero simplificada, y con la mayoría de errores corregidos. Apagando la capa original de las parcelas lo examinaremos mejor, ya que todavía pueden existir errores que impidan crear la topología correctamente. Si tratamos de crear de nuevo la topología, nos aseguraremos de que los errores se han corregido. Esta vez le daremos un nombre a la topología, y seleccionaremos los objetos de la capa manzanas New. No seleccionaremos nodos, pero sí los centroides que creamos al principio, que almacenaban la información original de las parcelas y que se encuentran en la capa manzanas Zen. Crearemos también nuevos centroides, ya que pueden generarse polígonos por error tras la limpieza. Los crearemos en la capa para los centroides y los diferenciaremos de los anteriores con otro bloque distinto. Activamos los marcadores de error y presionamos Finish para analizar los resultados. Esta vez tenemos solo dos errores, que se han producido cuando creamos los centroides. Como vemos, la forma irregular de estas dos parcelas ha hecho que sus centroides se salgan fuera de sus límites, quedando dentro de una parcela que no le corresponde. Para solucionarlo solo tenemos que desplazar cada centroide y ponerlo dentro de su parcela. Con la planta limpia y sin errores trataremos de crear nuevamente la topología. Si seleccionamos el centroide de alguna parcela y vemos sus propiedades, la información original todavía se conserva, y puede ser exportada con los elementos al crear un archivo de forma SHP o SDF. Al crear la topología se crearán también nuevos atributos para cada elemento, con valores que los definen topológicamente. Consultando la ayuda de AutoCAD Civil podremos ver qué tablas y qué campos se crean con cada tipo de topología. Pinchando el botón Attach Detach Object Data, podremos consultar, crear, editar o eliminar estas tablas de datos. Como vemos en el dibujo actual solo tenemos una tabla de datos para las parcelas, creada con la importación. Desde aquí podremos enlazar o desenlazar valores de una tabla a las entidades de dibujo de AutoCAD. Al pinchar el botón Define podremos crear nuevas tablas, renombrarlas o eliminarlas del dibujo. Podremos definir campos nuevos en una tabla existente pinchando el botón Modify. Por ejemplo, añadiremos un nuevo campo a la tabla manzanas llamado tipo. Este será de tipo carácter. Podremos darle también una descripción y un valor por defecto. Al aceptar, los centroides de las parcelas mostrarán la nueva información que puede ser también exportada. Intentaremos nuevamente crear la topología para las parcelas, a la que llamaremos manzanas.
Por suerte el cuadro de diálogo suele recordar los datos introducidos anteriormente, lo que es de gran ayuda en estos casos. Al finalizar comprobamos que la topología se ha creado correctamente. Si vamos a la ficha Map Explorer, dentro de Topologies encontramos la topología creada. Haciendo clic con el botón derecho podremos mostrar la geometría que la forma y comprobar si se han creado correctamente todas las parcelas. Podremos consultar también las estadísticas para la topología, que nos mostrará el número de elementos que la componen y algunos valores totales. Encontraremos también opciones de administración, para cargar, descargar, renombrar o eliminar una topología. Si seleccionamos de nuevo un centroide, veremos que además de los atributos Object Data de la parcela, tiene nuevos atributos para la topología manzanas, del tipo Polygon Centroid. Si seleccionamos alguna línea de parcela veremos que también tiene atributos de la topología manzanas, y estos son del tipo Polygon Link. Pinchando el botón Attack Detach Object Data veremos que se han creado nuevas tablas con la información de los centroides, descripciones, IDs, links y nodos de la topología, que podremos usar para exportarla al archivo SDF. Ya tenemos todo listo para crear nuestro archivo SDF, le daremos un nombre, por ejemplo manzanas. Y a continuación seleccionaremos el sistema de referencia. El siguiente paso será definir el archivo SDF mediante el editor de esquema. Primero renombraremos el esquema como manzanas. Este se crea por defecto con una clase que eliminaremos para dejarlo limpio. Las clases necesarias se las añadiremos al archivo mediante la exportación. Usando el comando map export, exportaremos la geometría y la topología de las parcelas al archivo SDF creado. Lo haremos añadiendo nuevas clases al archivo seleccionando la opción Append. En este caso no seleccionaremos objetos para exportar, sino que usaremos los objetos incluidos en la topología manzanas. Lo importante serán las clases que creemos, en este caso crearemos varias. Basadas en los objetos de dibujo, podemos hacerlo por capa. Pero lo que nos interesa es hacerlos por Object Data, es decir, en función de los datos que contengan los objetos. Nos aparecerán las tablas de datos del dibujo que vimos anteriormente, y que contenían la información de las parcelas y la información topológica. Solo usaremos dos de estas tablas para crear dos clases. Una primera clase para los centroides, que contienen la información topológica de las parcelas, y a la que añadiremos los datos de parcela contenidos en la tabla manzanas. La geometría de esta clase será del tipo polígono más punto. La segunda clase que crearemos será para las líneas de parcela. Seleccionaremos los objetos de la tabla TMP-Link manzanas. La geometría de esta clase será del tipo línea. Esta será toda la información que necesitaremos para crear el archivo SDF. Al pinchar OK se exportarán los datos al archivo. Y para ver si se ha creado correctamente tendremos que cargarlo en el dibujo.
Al conectar con el nuevo archivo SDF que acabamos de crear, nos aparecerá el esquema manzanas con las dos clases que hemos creado, que seleccionaremos para añadir a nuestro mapa como capas. Como podemos comprobar, toda la geometría de las parcelas se ha convertido correctamente a una capa SDF. Esta capa está compuesta de puntos, líneas y polígonos, pero como vemos, centroides y polígonos se encuentran agrupados en la misma capa. Si vamos a la pestaña Estilo podremos cambiar tanto el estilo de los puntos, por ejemplo para darle un color distinto, como el estilo de relleno de las parcelas. Si seleccionamos la otra capa, podremos modificar el estilo de las líneas, para por ejemplo cambiar el grosor de línea o su color. Esto es solo un ejemplo de cómo puede crearse, ya que en las opciones de exportación podríamos haber definido de otra manera el archivo. Por ejemplo, creando una única clase para todos los elementos, o tres clases distintas, una para cada elemento. Si abrimos la tabla de datos de la capa parcelas, podremos comprobar que todos los atributos de las parcelas se han exportado correctamente, y que los centroides y los polígonos se encuentran relacionados por medio del campo ID. Si seleccionamos una línea de parcela y consultamos sus datos en la tabla, veremos que contiene toda la información topológica, y en este caso nos indica que separa las parcelas 814 por su izquierda y 806 por su derecha. En resumen, la principal ventaja que encontramos en el formato de archivo SDF es que podemos almacenar en él distintas clases de elementos para distintos tipos de información, y que cada una de estas clases de elementos puede contener además geometría múltiple de punto, línea y polígono. Además, podremos seguir añadiendo nuevas clases al archivo, con nueva información de otro tipo de elementos que podemos representar en el mapa. En próximos vídeos veremos cómo usar las herramientas de análisis con capas SHP y SDF, con las que podremos crear, por ejemplo, una topología para las calles y canalizaciones, y encontrar el camino óptimo o más corto entre dos puntos, o realizar análisis de redes de saneamiento, etc.